Te compartimos en esta ocasión el capítulo número 4 del libro complementario titulado Nuestra esperanza ante la muerte, el autor Alberto R. Tim. El título de este capítulo es La esperanza del Antiguo Testamento. Séneca, el filósofo estoico romano, él vivió en el 4 a.C. al 65 después de Cristo, escribió un famoso ensayo titulado De la brevedad a la vida. Este fue en el 49 después de Cristo. Como respuesta a la queja popular de que la vida es demasiado corta, Séneca dijo: no recibimos una vida corta, somos nosotros los que la hacemos corta por no saber administrar nuestro tiempo. Explicó que la vida es lo suficientemente larga y se nos da en una medida lo suficientemente generosa como para permitir que llevemos a cabo las cosas más grandes si en su totalidad sabemos cómo invertirla. Desde la perspectiva bíblica, de hecho, es una bendición llegar a ser anciano colmado de días. Mira por ejemplo Job 42:17, comparado con Génesis 25:8 y también Primero de Crónicas 29:28. Pero lo más importante no es tanto la duración de nuestra vida actual, sino más bien si hemos invertido bien nuestra vida. Eclesiastés 12:1. El Antiguo Testamento emplea varias metáforas para describir la brevedad y la fragilidad de la existencia humana. Por ejemplo, el rey David declaró que el hombre es como un soplo, sus días son como la sombra que pasa. Salmo 144:4. Y también dijo: como una sombra es el hombre, que pronto se va y deja de existir. Salmos 39:6 y 13. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar ya no la conocerá más. Salmos 103:15 y 16. Asimismo, el profeta Isaías describió: toda carne es hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopla en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Isaías 40:6 y 7. Estas metáforas nos llaman de manera elocuente a vivir vidas significativas que nos traigan seguridad en el presente y esperanza para el futuro. Moisés oró: enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Salmo 90:12. En otras palabras, enséñanos a vivir sabiamente y bien. Pero, ¿esperaba el pueblo de Dios en los tiempos del Antiguo Testamento que una vida tan significativa se extendiera hasta más allá de la tumba? Si es así, ¿cómo concebían la transición de la vida presente a la vida eterna? El presente capítulo reflexiona sobre algunas enseñanzas del Antiguo Testamento respecto al deseo de la vida eterna, la expectativa de un mundo renovado y la resurrección de los muertos. El deseo de la vida eterna. Todos los seres humanos tienen el deseo natural de prolongar su vida mortal y perpetuar sus recuerdos. El rey Salomón escribió que Dios sembró la eternidad en el corazón humano. Eclesiastés 3:11. Se han propuesto diversas interpretaciones para esta expresión. Una de las más perspicaces es la de Franz Delitzsch, quien dijo que el impulso de los seres humanos revela que éste no puede satisfacer sus necesidades más íntimas con cosas temporales. Es un ser limitado por el tiempo, pero en lo que se refiere a la naturaleza más íntima, está relacionado con la eternidad. Lo transitorio no le da sostén, lo arrastra como un torrente impetuoso y lo obliga a salvarse aferrándose a la eternidad.
Bajo circunstancias difíciles y estresantes, el deseo antinatural de terminar con la propia vida puede anular el anhelo natural de la vida eterna, pero se trata de casos excepcionales. Desde tiempos antiquísimos, el ser humano ha tratado de preservar sus memorias de diversas maneras. Hipócrates, el padre de la medicina, declaró: "El arte es largo, pero la vida es breve". Con esto quería decir que la práctica de la medicina es un arte que se aprende a largo plazo, pero a lo largo del tiempo, esta expresión ha adoptado un significado más amplio en el sentido de que las obras de arte trascienden la vida humana. De hecho, las estatuas y las pinturas, y más recientemente las fotografías y las grabaciones de video, sirven para preservar las imágenes de las personas. Los antiguos egipcios usaban el proceso de momificación para perpetuar la vida después de la muerte de la mejor manera posible. Otras culturas antiguas expresaban su anhelo de vivir eternamente por medio de teorías de espíritus inmortales naturales que podían experimentar reencarnaciones y transmigraciones. En el Antiguo Testamento, Dios se presenta a Moisés y le dice: "Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob". Éxodo 3:6. El hecho de que Dios recordara a sus hijos fallecidos, incluidos los patriarcas, no proporciona excusa alguna para la veneración de los muertos. De hecho, el Antiguo Testamento muestra una intolerancia especial contra cualquier forma de culto a los muertos. También condena la nigromancia en todas sus formas. Levítico 19:26, 20:27, Deuteronomio 18:9 al 12 e Isaías 8:19. También cataloga de ceremonialmente inmundos a todo el que tiene cualquier contacto con un cadáver humano o un animal inmundo. Levítico 5:2, 11:24 al 28, 21:1 al 4 y 11, y también Números 19:11 al 22. Dios es el único que puede dar seguridad en el presente efímero y confianza en un futuro sin fin. Los Salmos contienen más expresiones de seguridad que cualquier otro libro de la Biblia. Está repleto de declaraciones de confianza en Dios, especialmente ante la fugacidad de la vida. Por ejemplo, en el Salmo 39, David primero oró: "Hazme saber, Señor, el límite de mis días y el tiempo que me queda por vivir. Hazme saber lo efímero que soy". Luego declaró con plena confianza: "Mi esperanza he puesto en ti". Salmos 4 y 7, en aquel cuya luz disipa las sombras de la mortalidad. En el Salmo 49, aunque los hijos de Coré reconocen que los insensatos perecen como animales, su esperanza en la vida eterna da un significado completamente nuevo a la existencia. Pero en mi caso, Dios redimirá mi vida, me arrebatará del poder de la tumba. Salmos 49, 12, 14 y 15. Asimismo, en el Salmo 121, David afirma: "Mi socorro viene del Señor, creador del cielo y de la tierra". A lo que añadió: "El Señor te estará vigilando cuando salgas y cuando regreses, desde ahora y para siempre". Versículos 2 y 8. El Antiguo Testamento también subraya el poder vivificante de la palabra de Dios. El relato de la creación en Génesis declara: "Dios dijo, y así fue". Génesis 1, 9 y 11. Lo que significa que cuando Dios habla, se genera existencia. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Salmos 33, 9.
Pero no estamos hablando de ciertas actividades pasadas y futuras de la palabra divina, sino de un proceso continuo sostenido en el poder divino. El Salmo 119, que es un tributo a la palabra de Dios, destaca la gratitud personal por la palabra vivificadora de Dios. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Versículo 25, y compáralo con el versículo 28. Tu palabra me infunde nueva vida. Versículo 50, comparado con el versículo 93. De la misma manera, el profeta Isaías llamó la atención sobre la veracidad y la perdurabilidad de la palabra de Dios. Oigan la palabra del Señor. Isaías 1:10. Porque la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Isaías 48. Dios mismo destacó la efectividad de su palabra. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para cual la envié. Isaías 55:11. La misma palabra vivificadora que trajo al mundo la existencia, también lo recreará de acuerdo con el propósito inmutable de Dios. Hasta aquí, queridos amigos, la primera parte del capítulo número 4, titulado La esperanza del Antiguo Testamento, de nuestro libro complementario de este trimestre. Este libro es escrito por Alberto Tim, titulado Nuestra esperanza ante la muerte. Que Dios te bendiga ricamente. Nos encontramos en la siguiente ocasión para entregarte la segunda parte del audiolibro. Un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos hasta este momento.